Bueno, pues ahora ya sí, tengo el placer de saludar y dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado de la noche en este cierre de Wall Street. Tengo el placer de saludar una vez más a Luis Garbía, director del máster en gestión de riesgos financieros en ICADE. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Encantado, Valeria, de estar con vosotros. Es un placer tenerte de nuevo por aquí, Luis, en un momento sobre todo en el que seguimos de cerca el estrecho de Hormuz, el movimiento y sobre todo, bueno, también hemos visto esas ciertas caídas en el barril del petróleo. Quería preguntarte, después de las últimas palabras de Marco Rubio, que asegura que Irán está dispuesto a discutir esos aspectos del programa nuclear que antes eran intocables, ¿crees que estamos realmente más cerca de un acuerdo histórico o el mercado vuelve a adelantarse a los acontecimientos? Para mí histórico fue el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán. El problema con Irán es que no es un gobierno tradicional, es un avispero absolutamente. Me gustaría saber, cuando dicen que hablan con Irán, con quién en concreto están hablando. Al final, efectivamente, pueden haber llegado a algún acuerdo, que si han llegado a algún acuerdo no es esta semana, fue en la visita de Trump a Xi. Al final, Irán está muy mediatizado por China. Pueden haber llegado a algún acuerdo, pero sin duda, Valeria, el daño ya está hecho. Han destrozado infraestructuras, han hecho que el precio del crudo en origen aumente, que el precio del gas en origen aumente, y mucho me temo que gran parte del daño no es irreversible al 100%, pero tardaremos años en recuperarnos. Daño que no es irreversible. Luis, si Hormuz sigue siendo la pieza central de la negociación, ¿qué impacto podría tener entonces para la economía global en esa posible reapertura del estrecho? Ya estamos viendo pues ciertas bajadas del precio del crudo. Veíamos ayer cómo estaban por debajo de los $90, tanto el Brent como el West Texas. ¿Cuál es el camino? Para mí ese es el indicador. Hay una complejidad absoluta, pero necesitamos mirar a algún sitio. Y el precio del crudo es el indicador. Y, sinceramente, en año electoral Estados Unidos, por encima de $100 el barril, no se sostiene. Tenemos a Kevin Warsh, que entra en la Reserva Federal, y cada vez los tipos de interés tienen menos sentido. Lo estabas comentando en la introducción. Tenemos que mirar a la inteligencia artificial y tenemos que mirar también a la energía. De algún modo, la energía correlaciona cada vez más con la inflación y luego la inteligencia artificial correlaciona con la necesidad salvaje de liquidez que tiene el propio sistema. Por lo tanto, por encima de $100 el barril, Estados Unidos no se sostiene de cara a su economía interna, especialmente en año electoral, y yo me gustaría ver un precio entre $80 y $90 el barril, que luego, para Europa, el impacto que tiene es bastante grande. En ese sentido, el precio del crudo, y me gustaría que estuviera por debajo de $90 el barril. Claro, Luis, pero si no vemos esa fotografía, sobre todo ya de cara a lo que queda de 2026, ¿cuál podría ser el escenario para la Reserva Federal? Porque ya sabemos que Donald Trump quiere esos tipos más bajos y que precisamente poniendo a Kevin Warsh era lo que exigía, ¿no? Al final es un escenario muy complicado. Soplar y sorber en una economía tradicional sería imposible, pero hemos visto durante este último curso, hemos visto como desde que Trump está de presidente en la Reserva Federal con Jerome Powell, por un lado ha conseguido reducir el balance, o sea, ha estado haciendo el quantitative tightening, y al mismo tiempo la deuda pública estadounidense ha crecido, el agregado monetario M2 ha aumentado en gran medida por las stablecoins, en gran medida por la emisión de deuda desbocada. Por lo tanto, es una situación muy, muy complicada, y yo durante este 2026, especialmente pensando en las salidas a bolsa de las grandes tecnológicas, SpaceX, hoy Anthropic ha anunciado la salida a bolsa, yo tengo la sensación de que este absurdo de que por un lado necesitamos frenar la economía y al mismo tiempo las salidas a bolsa prometen que la fiesta va a seguir funcionando, esta paradoja la vamos a seguir viendo. Vamos a ver cómo la bola de nieve sigue creciendo durante este 2026. Claro, Luis, sobre todo la fotografía complicada que le queda también a Kevin Warsh. Veremos cómo actúa de cara a las siguientes reuniones, pero también hoy hemos conocido cómo David Solomon acaba de decir que hay más codicia que miedo en los mercados. ¿Qué le preocupa ahora mismo que estemos viendo pues, estas señales parecidas a otros grandes techos de mercado? Lo comparaba además con la burbuja de las .com. Coincido bastante con la visión de David Solomon. Hay mucha liquidez en el sistema,
hay mucha gente que está esperando el buy the dip. Están esperando que caiga un poco cualquiera de las cotizaciones de las 7 magníficas que representan pues, más del 30% del S&P 500 si sumamos las 7, la capitalización de las 7. Están esperando que caigan. Ya se nos ha olvidado el día aquel que cayó en enero de 2025, que cayó un 17% Nvidia en un solo día. Se dejó un 17% y la cantidad de gente que estaba esperando para entrar en el dip era enorme. Tenemos un momento en el cual activos refugios, el oro, pues está o sea, ahora mismo en máximos no, pero estamos durante este año hemos tocado picos máximos. Los antiguos refugios, estando en máximos, ya no se comportan como refugios. Y en el cortísimo plazo, el oro no te da liquidez. Si tú quieres entrar en mercados, la mayor liquidez la vas a tener con los dólares. Y tenemos mucha liquidez del sistema. Tenemos a gente que tiene esa liquidez y que está deseando entrar para posicionarse con esta gran incertidumbre que tenemos. Y mucho me temo que gran parte de las valoraciones, estoy pensando en SpaceX, que confío en Elon Musk, que me parece brutal lo que está haciendo, pero estamos hablando de más de 1,5 billones. Anthropic es más de 1 billón, cuando los chinos con tecnología china te hacen lo mismo con un token muchísimo más barato. O sea, el problema es que por un lado sí que estamos hablando, comparándolo con el 2008, estamos hablando de fundamentos más sólidos. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas, pero también en muchos aspectos se parece a una commodity. Es algo que el coste, el margen de la inteligencia artificial cada vez está cayendo más y nos siguen vendiendo las grandes compañías, Anthropic, OpenAI, nos siguen vendiendo el token como si fuera oro, cuando la realidad es que se está democratizando el acceso a esta tecnología. Nvidia presentaba un chip hace un par de días para gestionar todos estos modelos en local. Tienen un problema muy grande con estas valoraciones y me da la sensación de que el pequeño inversor va a entrar en las salidas a bolsa y finales de 2026, principios de 2027, se comerá toda la caída. Claro, además, en un momento en el que bien estabas comentando cómo pues el precio de Anthropic es bastante más caro de lo que fue en su momento Nvidia cuando salió, ¿no? Apostando por la inteligencia artificial, y que Anthropic ayer ya presentaba confidencialmente, Luis, ese prospecto de salida a bolsa después de preparárselo ya la SEC, ¿no? ¿Crees que, Goldman cree que el mercado puede absorber las salidas a bolsa gigantescas de empresas como Anthropic, OpenAI o incluso SpaceX, o que estamos ante una nueva revolución o ante esa nueva burbuja similar a las .com? A ver, el mercado va a ser capaz de absorberlo y va a ser capaz de absorberlo porque existe la liquidez. Y luego el impacto de toda esta tecnología cada vez está mucho más cerca de ser sistémico. En este sentido, hemos visto ya anuncios, en cuanto Trump llegó al gobierno, anunció Stargate, que son grandes CPDs financiados desde el Tesoro. O sea, al final, cada vez más la inteligencia artificial en Estados Unidos y los sistemas tecnológicos en China, pensando también en el automóvil, se convierten en plataformas de Estado. Por lo tanto, sí que hay burbuja en determinadas partes de la valoración, pero desde Estados Unidos, desde la propia Reserva Federal, me atrevería a decirte, Valeria, que aunque se salga del mandato de la propia Reserva Federal, harán todo lo posible porque la fiesta siga funcionando, porque las burbujas no pinchen. Y luego, entre todas estas compañías, por ejemplo, tenemos empresas, Google, Alphabet, tiene un contenido tremendo. Amazon también. O sea, se están juntando empresas cuya naturaleza es absolutamente diferente. OpenAI y Anthropic tienen poco más dentro que el modelo. En cambio, Amazon es un sistema de logística tremenda. SpaceX, en potencia, va a tener una infraestructura de comunicaciones tremenda. Y frente a eso tenemos a Anthropic y a OpenAI, que de momento lo único que tienen es software, modelos que corren muy bien, pero con una competencia china y de código abierto brutal. Bueno, pues a la espera de esas 3 mega salidas a bolsa, veremos a ver cómo lo hacen y sobre todo cómo impacta en esa carrera por la inteligencia artificial. Luis Garbia, director del máster en gestión de riesgos financieros en ICADE, muchísimas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, gracias. El placer es nuestro, Luis. Gracias, un abrazo.